A ver, la historia de un país está hecha de un montón de historias personales, ¿no? Historias de gente que lo dejó todo para empezar de cero. Hoy precisamente vamos a meternos en uno de esos viajes épicos, el de los inmigrantes croatas en Chile. Una travesía desde el corazón de Europa hasta, literalmente, el fin del mundo. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Qué pudo haber empujado a miles de personas a cruzar un océano entero desde una nación europea chiquita para llegar a los rincones más lejanos de Chile? Y más importante todavía, ¿cómo se las arreglaron no solo para sobrevivir, sino para echar raíces en una tierra tan diferente? Para entender por qué alguien deja todo atrás, primero tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la Croacia de hace más de un siglo, una tierra que, como veremos, estaba marcada por su geografía y por una historia política súper compleja. Imaginen esto por un segundo. Un territorio justo en medio de dos gigantes que no se llevaban nada bien. Por un lado, el Imperio Austrohúngaro, por el otro, el Imperio Turco. O sea, Croacia era básicamente la frontera, una zona de conflicto constante, y por eso pasó siglos bajo el control de otros. Y miren, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Primero, parte del Imperio Austrohúngaro hasta 1918. Luego, se convierte en parte del Reino de Yugoslavia, después de la Yugoslavia socialista, y recién en 1990 logran su independencia. ¿El resultado? Siglos y siglos de dominio extranjero. Así que, al final del día, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? Pues esto, la falta de libertad, el sentirse sometido políticamente todo el tiempo. Ese fue el verdadero motor que empujó a miles de croatas a decir basta, buscamos un futuro en otra parte. Y claro, todo esto creaba un problemón de identidad. Pónganse en su lugar, llegas a un país nuevo y ni siquiera te llaman por lo que eres. Hasta 1915 en los papeles figuraban como austriacos y después, hasta los años 90, como yugoslavos. Su cultura, su identidad real quedaba escondida detrás de una etiqueta política que ni siquiera habían elegido. Con toda esa historia a cuestas, miles de croatas decidieron hacer las maletas y emprender un viaje larguísimo hacia un destino que parecía casi imposible: Chile. Ahora vamos a ver cómo fue esa travesía. Ojo que esto no pasó de la noche a la mañana. Fue por olas, ¿saben? Hubo una primera fase, más bien pequeña, por ahí de la segunda mitad del siglo XIX. Pero la gran ola, la que de verdad lo cambió todo, fue justo antes de la Primera Guerra Mundial, entre 1890 y 1914. Y no estamos hablando de un par de personas, ¿eh? Se calcula que fueron unos 3.000 croatas los que se instalaron de forma permanente en las zonas más extremas de Chile. Ellos sentaron las bases de lo que vendría después. Pero aquí viene lo interesante. No todos llegaron al mismo lugar. Chile, con su geografía tan particular, les ofreció dos destinos completamente distintos. Dos polos de colonización que no podían ser más diferentes. Y el contraste es brutal. Por un lado, el norte, con el boom del salitre, que atrajo sobre todo a comerciantes y profesionales a lugares como Iquique y Antofagasta. Y por el otro, el extremo sur, Magallanes, donde la fiebre del oro llamó a pioneros, a aventureros dispuestos a todo en la Patagonia. Y para que se hagan una idea de la fuerza que tenían, solo en Iquique, en pleno desierto, ya eran como 300 a principios del siglo XX. Una cifra que te demuestra la increíble capacidad que tuvieron para organizarse y crear comunidad en un lugar totalmente ajeno. Pero bueno, llegar es una cosa. Lo que hicieron después, eso es otro nivel. Pasaron de ser los recién llegados, los inmigrantes, a convertirse en verdaderos pilares de sus nuevas ciudades. La pregunta del millón es ¿cómo lo hicieron? Pues la clave fue la unión. Formaron comunidades súper sólidas y crearon sus propias redes de apoyo, sus propias instituciones para ayudarse y crecer juntos. Y no eran cositas pequeñas, ¿eh? Miren estos ejemplos. En el sur crearon la Sociedad Obrera Yugoslava y hasta su propio banco en Magallanes, el Banco Yugoslavo de Chile. O sea, no eran solo clubes sociales, eran verdaderos motores para su desarrollo. Y si todo este éxito colectivo, todo este esfuerzo de comunidad tuviera una cara, un nombre, sin duda sería el de Pascual Baurriza. Su historia personal es el resumen perfecto del espíritu emprendedor de todos ellos. Es que lo de Bauriza es increíble. No es que le fue bien, se convirtió en uno de los tipos más ricos de todo Chile en su época. Su viaje de inmigrante a magnate es el símbolo máximo de cómo esta comunidad, con puro trabajo y visión, llegó a lo más alto. Ok, después de todo este recorrido, ¿qué queda?
¿Cuál es el legado que dejaron estos pioneros en la tierra que los acogió? Pues su legado es gigante, es innegable. La comunidad croata no solo se quedó, sino que se mezcló, aportó su cultura, sus tradiciones, su forma de trabajar, enriqueció la diversidad de Chile de una manera que se siente hasta hoy. Y aquí es donde la historia, de alguna manera, cierra el círculo. Porque cuando Croacia por fin fue un país independiente en 1990, todas esas familias en Chile pudieron por fin gritar con orgullo: «Somos croatas», dejando atrás para siempre esas etiquetas impuestas de austriacos o yugoslavos. Al final, la historia de los croatas en Chile nos enseña algo bien importante. La migración no es solo una cosa del pasado, son las raíces vivas que siguen construyendo y reconstruyendo la identidad de un país. Y eso nos deja pensando, ¿cuántas otras historias como esta siguen ahí, esperando a ser contadas y que son parte fundamental de lo que somos hoy?